Bueno, vamos a entrar de lleno en este análisis de las fuentes, donde vamos a explorar un contraste que de verdad llama la atención. Hoy en día parece que el mundo va a 1000 por hora, ¿verdad? Todo tiene que ser para ayer. Pues bien, este documento nos invita a echar el freno un segundo para comparar cómo entendemos la paciencia en nuestra sociedad actual frente a cómo la definían los antiguos textos bíblicos. Es un cambio de chip total. A ver, seamos sinceros. Todos hemos dicho en algún momento frases como «yo no aguanto mucho» o el clásico «el tiempo es oro». Y claro, lo que el texto nos señala desde el principio es que vivimos en una sociedad donde la cultura de la inmediatez nos tiene totalmente adoctrinados. Queremos las cosas ya. Nos subimos por las paredes y una página web tarda en cargar 3 segundos. Es una mentalidad que lo impregna absolutamente todo, desde la comida rápida hasta, y esto es bastante más serio, esa tendencia hacia los matrimonios desechables. Y aquí es donde el análisis se pone muy interesante, porque hace una distinción enorme. Por un lado, nos habla de una especie de paciencia funcional o meramente emocional, básicamente aguantar la respiración en un atasco de tráfico para no perder los papeles. Pero claro, eso choca de frente con esa otra realidad moderna que es la exigencia constante de resultados instantáneos. En el fondo, las fuentes sugieren que hemos vaciado a la paciencia de su valor profundo, dejándola como un simple truco de supervivencia para lidiar con el estrés. Lo más irónico de todo este asunto, según nos apunta el texto, es que encima lucimos esta impaciencia con muchísimo orgullo. Nos jactamos de no perder el tiempo, y a eso lo llamamos eficiencia. Pero cuidado, porque bajo esa supuesta eficiencia lo que hay en realidad es una carrera desesperada por el resultado instantáneo. Buscamos que la vida entera se resuelva con la misma rapidez que un café soluble. Es una forma muy conveniente de enmascarar ese desespero constante. Claro, vivir a base de café soluble tiene sus consecuencias, y no son precisamente inofensivas. Si nos fijamos en la primera fila de esta tabla, vemos cómo esta impaciencia nos arrastra a tomar decisiones totalmente impulsivas, actuando sin pensar, lo que termina generando vidas bastante inestables. Y si miramos un poco más abajo, en el terreno de las relaciones, esa intolerancia pasa factura de verdad. Crea conflictos, daña a la gente que nos rodea y al final hace que la confianza salte por los aires. Y el efecto dominó no se queda ahí. La lista sigue. Cuando nuestras expectativas irreales chocan con la realidad, llega la ansiedad crónica. Ese agotamiento mental de quererlo todo para allá. Por no hablar de cómo abandonamos procesos a mitad, dejando escapar unas oportunidades de oro. Y quizá lo más preocupante a nivel general. Cuando perdemos la paciencia, perdemos la empatía. Y así es como acabamos en una sociedad totalmente polarizada, incapaz de sentarse a dialogar con normalidad. Llegados a este punto de agotamiento total, el documento da un giro de timón fascinante. Deja atrás la psicología moderna y se sumerge de lleno en la sabiduría de los textos bíblicos antiguos para buscar cuál es la verdadera naturaleza de la paciencia. Y es un salto tremendo, porque pasa de esa idea superficial de aguantar para sobrevivir a plantear algo que busca transformar profundamente nuestra forma de vivir. Si nos vamos a las raíces severeas que analiza la fuente, la definición cambia por completo. Ya no es una espera pasiva ni tragarse el enfado en la cola del supermercado. No, es una resistencia activa. Fijémonos en términos como ereg apayim, que literalmente significa ser lento para la ira, o kavá, que es esperar pero con esperanza. En este contexto no hay espacio para la impaciencia, de hecho se ve como una debilidad. La verdadera paciencia exige una calma muy, muy deliberada. Y el asunto gana aún más profundidad al incorporar el griego clásico. El documento menciona macrotimía, que podríamos traducir como longanimidad, esa grandeza de ánimo frente a la adversidad. Y también hipomoné, que básicamente es tener la capacidad de aguantar el tipo y perseverar bajo una presión brutal. Es decir, que no se trata de dejar pasar las horas mirando al techo, sino de qué actitud exacta mantenemos mientras el reloj sigue corriendo. Dentro de todo este marco teológico resulta que la paciencia no es solo una virtud humana, sino que se eleva a la categoría de rasgo del carácter divino. Los textos señalan a Dios como el ejemplo máximo, alguien sumamente compasivo y sobre todo lento para la ira frente a los errores constantes. Y esto cambia la perspectiva radicalmente, porque significa que un retraso o una demora no es un fallo del universo, sino que se percibe objetivamente como un acto de misericordia salvadora. Ahora bien, un detalle súper curioso de las fuentes es que afirman que este nivel de paciencia, digamos perfecta, no se puede conseguir a base de pura cabezonería o fuerza de voluntad. No es algo que se logre apretando los dientes. Los textos lo catalogan como un fruto del espíritu, o sea que requiere una especie de poder divino, una transformación interior y espiritual profunda que va muchísimo más allá del simple esfuerzo humano.
Y ojo al dato, porque este carácter no se forja precisamente estando cómodamente sentados en el sofá. Según el análisis de textos como Romanos o Santiago, la verdadera paciencia se fabrica en un crisol absoluto. Las crisis, las presiones, las pruebas de fe, esos son los verdaderos gimnasios de la paciencia. A fin de cuentas, el documento nos dice que es en medio de la adversidad donde de verdad se aprende y madura esta cualidad. Bajando todo esto al terreno práctico de nuestras relaciones humanas y del día a día, esta visión de la paciencia se vuelve absolutamente indispensable. El documento la describe literalmente como el pegamento que mantiene la unidad. Esa capacidad de resistencia pacífica es la clave maestra, la herramienta fundamental para desactivar conflictos y mantener la paz cuando surgen los inevitables roces con los demás. Por el lado contrario, la impaciencia queda retratada en estos textos como una fuerza tremendamente destructiva. El análisis detalla cómo la prisa lleva a decisiones pésimas, poniendo ejemplos antiguos como el de Sara y Agar. Además, fomenta la queja constante en medio del sufrimiento y nos hace soltar palabras precipitadas. Y lo más revelador, muestra que la impaciencia saca a la luz una increíble falta de fe, una duda profunda sobre si de verdad hay un propósito detrás de todo. Para que todo esto no se quede en pura teoría, la fuente nos trae uno de los mejores casos de estudio que existen en la narrativa, la archiconocida parábola del hijo pródigo. Más allá del tema del perdón, el documento la utiliza como el ejemplo definitivo de cómo una vida acelerada y dominada por la impaciencia nos empuja, sin frenos, directos hacia la ruina absoluta. El texto nos desglosa esa caída libre paso a paso. Empezamos con el primer gran error, la exigencia impulsiva de cobrar la herencia de forma inmediata. Esa pura impaciencia lleva al segundo paso, que es despilfarrar absolutamente todo, lo cual desemboca en el tercero, la ruina total, enfrentando una hambruna tremenda, hasta que por fin se produce el despertar, esa bofetada de realidad al darse cuenta de la estabilidad maravillosa que dejó atrás simplemente por sus prisas. Así que, reuniendo todas las piezas del análisis en esta diapositiva, llegamos a este contraste brutal. Por un lado, tenemos la visión de nuestra sociedad, una paciencia que no es más que un parche emocional y funcional para soportar molestias hasta conseguir nuestro objetivo. Y por el otro, la visión divina y antigua, un ancla espiritual, ética, que transforma el corazón desde dentro y que perfecciona nuestro carácter a base de confianza y esperanza sostenida. En fin, repasar este enorme contraste entre la cultura de la inmediatez y la perseverancia de los textos antiguos nos deja una reflexión que es imposible esquivar. Es para planteárselo seriamente la próxima vez que sintamos que el mundo va demasiado lento. Esa prisa que llevamos siempre en el cuerpo, ¿es de verdad un síntoma de eficiencia espectacular? ¿O esconde en el fondo una tremenda falta de fe en el proceso de la vida? Ahí queda eso para darle una vuelta.